El 3 de junio de 2020, Gatell hizo una estimación de entre 30 y 35 mil defunciones para México. La barrera de 30 mil muertos se rompió el 4 de julio y en este reporte, que insisto, siempre abarca hasta la 1 de la tarde de ese día, es decir, hasta la 1 de la tarde del 4 de julio, van más de 30 mil muertos. México ya es el país número 5 en el mundo en cuanto a defunciones. Está debajo de Estados Unidos y de Brasil, está debajo de Reino Unido y está debajo de Italia. Ya superó a España y ya superó a Francia. En el caso de Italia, según la tendencia actual, México puede tener más defunciones que Italia en los próximos días, quizás en una semana o menos. Por lo tanto, México estará en el lugar número 4 en el mundo en cuanto a defunciones. En el número de casos acumulados, México ya es el 8º lugar mundial. Ya superó a España, ya superó a Francia y también ya superó a Italia. Al principio de esta pandemia, cuando a duras penas si llegaba a México o ni siquiera llegaba, siempre se ponía como ejemplo Italia, que Italia. Bueno, pues México ya acumula más casos que Italia y próximamente tendrá más defunciones. Para que quede muy claro, en el reporte del 4 de julio, el número de casos nuevos confirmados fue cercano a 7,000, 6,914. Desde que empezó todo este asunto, a fines de febrero y hasta este día 4 de julio, nunca habíamos tenido un día con casi 7,000 casos nuevos. Llevamos 3 días consecutivos con al menos 6,700 casos. Tuvimos el día 2, 6,741. El día 3, 6,740. El día 4, 6,914. Ya he dicho que el peor día, pues prácticamente es todos los días. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todo esto? Porque de parte de la población estamos en la fase ALB. De parte del gobierno ya simplemente es un dictado de cifras. Al presidente este tema pues se lo pasa por el arco del triunfo. No hay nada novedoso en el camino más que la ruta de las defunciones y la ruta de casos nuevos. La letalidad supera el 12%. Todavía México, es más probable que te mueras en México a que te mueras en países como India o como Turquía o como España o como Italia, que son más o menos países semejantes. La situación en México, además, es que la curva ni se aplana ni se doma, para nada. Ni siquiera hay una estimación de cuándo esa curva pueda llegar abajo. Pero lo peor no es todo esto que te estoy platicando. Países como Italia, como España, Alemania, tan solo hablando de países europeos, están presentando un rebrote. ¿Qué significa eso? Significa que ya tuvieron su pico, ya lo bajaron y nuevamente están subiendo. México está todavía esperando su pico. Ya sé que Gatell dice que la próxima semana, bueno, pues ya llegó, pero no sabemos hasta dónde va a llegar ese pico. Necesitamos que baje ese pico para que haya un rebrote, que en México puede presentarse quizás en el mes de octubre. Quiere decir que todavía estamos continuando lo que empezó a fines de febrero. Y así va la curva, quién sabe hasta dónde. Para colmo de males, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que no existe en estos momentos, julio del 2020, una estimación
positiva de cuándo pudiéramos tener una vacuna efectiva. Yo ya estoy hasta la madre de estar contando todos los días esta historia. Ya estoy hasta la madre de insistir en estos temas. Ya estoy hasta la madre que todos me justifiquen los datos. En la frialdad de los números, México, país número 5 en cuanto a defunciones, país número 8 en cuanto a casos acumulados. Y eso solamente puede clasificarse, etiquetarse y ponerse como un auténtico fracaso del sistema de salud mexicano. Así de sencillo, así de simple. Mi rigor periodístico me obliga a decírtelo todos los días prácticamente. Pues ahí te va de nuevo. México este 4 de julio reporta más de 30,000 muertos y más de 252,000 casos acumulados. Esto no se acaba hasta que se acaba. Y lo peor es que la gente cree que ya terminó.